Capítulo 366. La Pascua, una festividad más importante que la Navidad en los países católicos. También es su última noche en esta tierra como virrey de Nueva Francia. Eugene sonrió amargamente mientras contemplaba el banquete al aire libre que se extendía frente al palacio virreinal de Pensacola. Entonces, ¿hay que organizar una recepción? Así es, Su Excelencia. Piense en los soldados y ciudadanos que han trabajado duro, y en quienes regresarán a Francia. ¿No cree que es necesaria una recepción para celebrar la Pascua? Laure, no sabía que además de los chismes tenías esta consideración tan detallada. La organizadora de este banquete es Laure Permon. Han pasado ya 2 años y medio desde que siguió a su hermano Albert Permon, oficial de suministros y comerciante. La joven que una vez amaba los chismes ahora es una dama completa de 22 años. Por supuesto, Laure, que sigue amando los chismes, guiñó un ojo y le respondió a Eugene. Ja, las personas crecen. Como futura esposa del capitán de la Guardia Virreinal, ¿debo saber manejar este tipo de cosas? En ese momento, el capitán de la Guardia Junot, que estaba bebiendo vino y riéndose, escupió su bebida. PFFT. ¿Qué estás diciendo? Dios mío, ¿acaso pensabas disfrutar solo del placer sin asumir responsabilidades? ¡Qué hombre tan irresponsable! Su Excelencia, por favor, golpéelo. No, no es eso. Ejem. Es que, bueno, el matrimonio debe ser discutido entre las familias. De todos modos, eso será después de regresar a Europa. La gente alrededor de la pareja Junot, que aún no son esposos oficiales pero son reconocidos como pareja en el Nuevo Mundo, estalló en risas. Como si esa risa fuera la señal acordada, comenzó el banquete vespertino de Pascua. Por todas partes, la gente chocaba copas y la banda militar tocaba música. Pero, como es natural, en las recepciones también hay quienes no pueden sonreír. De repente, en el centro de la fiesta, una hermosa mujer vestida elegantemente pero sumida en preocupaciones habló. Todos parecen divertirse, Felipe. A su lado, como un acompañante, un hombre con un espléndido uniforme militar dirigió su mirada hacia ella. ¿Está preocupada, princesa Alexandra? Como dijo el virrey Eugene, mi padre, su majestad, no es alguien que inspire lealtad. Además, es una persona excéntrica. Creo que le he añadido una carga. Si se ha impuesto alguna carga, es por mi culpa. La princesa rusa Alexandra sacudió la cabeza mientras miraba a su esposo, Louis Philippe. Yo también deseaba ver a mi hombre convertirse en rey en el Nuevo Mundo. Louis Philippe actualmente comanda un ejército compuesto principalmente por generales franceses exiliados. Pero los asuntos de Estado siempre necesitan legitimidad. Si solo liderara un ejército de exiliados, las acciones de Felipe serían meramente entregar un buen botín a Estados Unidos, Inglaterra y España. Pero como existe el objetivo exterior de la expansión del Imperio ruso en el Nuevo Mundo, el ejército de Felipe no es simplemente una banda errante. ¿Quién proporciona esta legitimidad? La hija mayor del zar, Alexandra. En la historia original, ella habría muerto durante el parto en Hungría aproximadamente en este momento. Pero a cambio de sufrir en el Nuevo Mundo, Alexandra está viva. Aunque cargando con la culpa de haber traicionado a su padre. La hija del zar, Alexandra, le dijo a Felipe. Yo, originalmente, estaba destinada a ser reina de Suecia. Lo he oído. Te exigieron convertirte. Bien pensado, tú tampoco eras un creyente de nuestra iglesia ortodoxa. Pero elegiste convertirte por mí. Felipe sujetó el mentón de Alexandra, quien recordaba cómo había sido rechazada para casarse con el príncipe sueco. Desde mi perspectiva, ya fuera católico, protestante o ortodoxo, todos me parecían iguales. Además, tú eras más importante. La mirada de Felipe es a la vez suave y fría. Un hombre compasivo y aventurero, pero también lleno de ambición. Un miembro de la rama cadete de la realeza, dispuesto a arriesgar su vida en aventuras, que una vez soñó con derrocar el sistema al unirse a la revolución. La persona que Alexandra decidió amar. De repente, Alexandra, con los ojos sonrientes, besó los labios de Felipe. Pero sé que has sacrificado algo. Que incluso si la casa de Borbón regresara al poder, quizás no podrías ascender al trono. No, eso ni siquiera es un sacrificio para mí. Estoy bastante lejos en la línea de sucesión. Quería compensarte.
Permitirte extender tus alas en el nuevo mundo. Sonrojándose ligeramente, Alexandra tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Habrá sido demasiada ambición? ¿Felipe? Felipe, mirando en silencio a Alexandra, tomó sus manos. Bailemos ahora. Dejemos los asuntos de Europa a quienes regresan, y nosotros permanezcamos en este nuevo mundo para crear nuestro propio país. Sin darse cuenta, la gente ya estaba bailando alrededor de las hogueras y las mesas en el banquete al aire libre. No era una ceremonia formal como en el Palacio Imperial ruso o un salón francés. Secándose las lágrimas, Alexandra sonrió y abrió mucho los ojos. De acuerdo. Oh, es el vals de Viena. El vals, una alegre música moderna que dicen está de moda recientemente en Viena, estaba siendo interpretada por la banda militar. Chin, 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 chin. Numerosas parejas comenzaron a bailar alegremente el baile de Pascua. En esta noche, también hay una hermosa mujer confundida por el efecto del alcohol y el ambiente. Siento que mi cuerpo se está calentando. Con el rostro ya enrojecido, parece que está animándose. Es comprensible. En la historia original, para este momento ella habría cambiado de amante cada noche, y ya habría tenido un hijo que habría muerto de fiebre amarilla. Pero como ha estado viviendo forzosamente como una dama, sería extraño que su cuerpo no se acalorara. De repente, alguien se acercó a la hermosa mujer, Pauline, que observaba a las parejas en la fiesta con ojos anhelantes. ¿Qué tal si bailas conmigo esta noche? Vaya, Hipólite. ¿Acaso estás intentando seducirme? Oh, si sedujera a Su Alteza Imperial, ni siquiera 2 cabezas serían suficientes para salvarme. Aunque, por supuesto, soy un hombre dispuesto a dar mi vida por el amor. Pauline humedeció su garganta seca con vino y resopló. No, gracias. Tú preocúpate por la sífilis. Si la contraes, morirás sin poder curarte. Por supuesto, Hipólite valdría la pena para compartir la cama. De hecho, en cuanto al sabor de sus labios, ya los había probado hace tiempo. De repente, mientras Hipólite se acercaba a Pauline ofreciéndole una copa, ella desvió la mirada. Si bebiera un poco más, quizás no podría contenerse. Tal vez sea porque la noche es cálida, como en los países del sur. He oído que Eugene va a otorgar un título a de Sykes. Ah, como decidió quedarse en el Nuevo Mundo. Aunque el Marqués de Lescure será el virrey interino, de Sykes tendrá que librar las guerras. Después de todo, el imperio francés es un imperio militar. Mi hermano también ascendió por la vía militar. De alguna manera yo también me convertí en soldado. Hablando con un ligero desdén, Pauline se apoyó contra un árbol. Recuerdo la pensión de Marsella. El mundo parece girar ligeramente, como si estuviera mareada por el alcohol. En aquel entonces, Hipólite ya era un joven, pero Eugene todavía era un niño. Recuerda haberse preguntado, viviendo como huéspedes, por qué tenían tanto dinero, lo cual era extraño. Hipólite, quizás también recordando esa época, miró de reojo a Pauline y se encogió de hombros. Ah, recuerdo que Su Alteza Imperial era más linda entonces. Si hubiera sido más agresiva en aquel momento, ¿habría podido atrapar a Eugene? Bueno, en ese tiempo nuestro virrey todavía era un crío. Jiji. Hipólite, que se había echado a reír por un momento, miró hacia el centro de la fiesta y dijo. Todavía es posible si quieres. ¿Qué te parece si lo meto en tu cama cuando esté borracho? El virrey es, por supuesto, el centro de la recepción. Se le ve rodeado de numerosos hombres y mujeres. Parece que ha bebido bastante, ya que su rostro está enrojecido. Hipólite también sabe que Eugene y Pauline tuvieron una relación intensa en Egipto. Si Pauline se lanzara con determinación, Eugene seguramente no podría rechazarla. Especialmente si está ebrio. Sin embargo, la mirada de Pauline no estaba dirigida a Eugene, sino a la cabellera rubia que estaba a su lado. No importa. He aprendido algo desde que vine aquí. ¿Qué cosa? Marie Therese es una mujer con una determinación increíble. Mirando a Marie, que paseaba con un elegante vestido decorado sencillamente, Pauline susurró en voz baja. Louis XVI, lo mató Eugene, ¿verdad? Definitivamente está ebria. Se nota porque está dejando escapar palabras que quería mantener en secreto. Sin embargo, eligió bien a su interlocutor.
La expresión de este no era de confusión, sino de asombro por cómo lo había descubierto. De cualquier manera, Hippolyte Charles, uno de los más cercanos a Eugene, tembló y apenas logró hablar. ¿Cómo, lo supiste? Eugene lo dijo en sueños, hace tiempo en Oriente. ¿Qué malentendido podría causar eso? Hasta donde sé, no compartieron cama. Hippolyte, que intentaba bromear, recibió un resoplido de Pauline. Estabas demasiado ocupado jugando con la esposa del almirante, ¿cómo podrías saberlo? Pero creo que Marie Therese también lo sabe, ¿no? De repente, la mirada de Pauline se dirigió nuevamente hacia Hippolyte. Así que esa princesa que parece haber sido criada con tanta delicadeza va a casarse con el asesino de su padre. ¿No es increíble? Oh, es así. Ahora que lo pienso. Probablemente intentaría eliminar por cualquier medio a quien interfiriera. Hippolyte no podía apartar la mirada de los ojos de Pauline. Yo no estaría preparada para eso. Bueno, pero todavía no he renunciado a la cama. Normalmente, uno sentiría tristeza en este momento. Pero Hippolyte, reconocido incluso en Francia, famosa por el amor libre, como uno de los más grandes seductores, intuyó algo. Pauline no hablaba con humor autodespreciativo. Más bien, se sentía un intenso deseo de no rendirse hasta el final en su mirada. Justo cuando Hippolyte, sin saber qué decir, tragaba saliva, Su Alteza Imperial. Al volverse, Hippolyte se dio cuenta de que había llegado su oportunidad de marcharse. Vaya, ¿es una noche para jóvenes ardientes? Iré a buscar a otra belleza. Usa bien los anticonceptivos. Ay, aunque no lo diga, yo soy el más experto en eso, Su Alteza Imperial. Hippolyte, que se marchaba apresuradamente, vio a otro joven ardiente de pasión frente a la princesa. He venido a responder. Regresaré con usted. Louis Charles, el hermano de Marie Therese. Otro Charles que quizás compartiría la cama con Pauline, a quien Hippolyte nunca logró llevar a la suya. Sin embargo, por alguna razón, Hippolyte no envidiaba a Louis Charles de Capet. Muac, muac, muac. Incluso después de ver de reojo a la apasionada Pauline dándole una lluvia de besos. A medianoche, la fiesta aún no había terminado. Eugene. De repente, Eugene se volvió. Había salido solo a la playa para tomar aire porque se sentía un poco ebrio, y escuchó una voz inesperada. Había salido en secreto, sin permitir que sus guardias lo siguieran. ¿Cuándo lo había seguido esta persona? Eugene extendió ligeramente su mano y se acercó. La mano que tomó la suya estaba muy caliente. La recepción aún no ha terminado. Eso no importa. De todos modos, todos estarán ocupados divirtiéndose. Además, esta noche es Pascua. ¿No se supone que ese tipo de frases se dicen en Navidad? Entonces, atrayendo a Eugenie hacia ella, la dueña de la mano, Marie Therese Charlotte, susurró. Ya han pasado 2 años. Si regreso así, tal vez me lleven a Madrid. Eugene quiso decir que estaban demasiado cerca, pero no pudo hacerlo. La noche marina bajo la luz de la luna, el vestido que ondulaba como pegándose con el viento, el rostro enrojecido y acalorado por el alcohol. Todo eso había encendido a Eugene, que ya estaba ebrio. Eugene también sabe lo que Marie quiere decir. Madrid, la corte española todavía no ha conseguido un heredero oficial. Si regresa, naturalmente se intensificarán los movimientos para llamar a Marie Therese, la presunta heredera, a España. Pero Eugene y Marie todavía son solo prometidos, no se han casado oficialmente. Se necesita alguna prueba definitiva. Un símbolo de la relación para perpetuarla. Sin embargo, con una razón férrea, Eugene apretó los dientes y resistió. Marie, pero nosotros aún no estamos casados. Anteriormente, cuando Pauline se le acercó, Eugene también logró contenerse. Si se trata de vencer los deseos, Eugene confía en sí mismo. Pero Marie no se acercó más. Más bien, retrocedió y dio media vuelta. Susurró. El vestido se deslizó, y su espalda blanca como la nieve resaltó bajo la luz de la luna. Eugene, ¿vas a avergonzarme? En el momento en que vio a Marie volteando la cabeza para preguntar, Eugene se dio cuenta. Que esta era una situación en la que era imposible rechazarla. Además, Eugene ya no podía contener el deseo que ardía en su mente. Eso sería imposible, princesa.
Eugene corrió sobre el mar y abrazó a Marie desnuda. ¡Bum! 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 En el momento en que los fuegos artificiales estallaban a lo lejos. Marie Thérèse, de 27 años, y Eugene Bonaparte, de 24, se unieron. Habían pasado 17 años desde que se conocieron en Versalles. 3 de abril de 1806. Justo el día antes de que Eugene zarpara rumbo a Europa. Capítulo 367. Lo que una vez fue un terreno baldío cambió completamente en solo 3 años. Splash. 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 Aunque tiene un nombre oficial, la gente llama a este lugar así. Nueva Eugene, es decir, la nueva ciudad de Eugene. En realidad, si consideramos la pronunciación francesa original, debería llamarse Eugene, pero debido al constructor de esta ciudad, incluso los franceses prefieren la pronunciación Eugene. El puerto de Miami, sede del gobierno de Florida, creado por Eugene Bonaparte, está lleno de flotas. Timón listo. Preparados para zarpar. Centrada en el navío de línea de 3 puentes Horus, la flota del Caribe francés con 11 buques de guerra y 20 barcos de transporte se prepara para partir. El propósito nominal es detener la conspiración de asesinato del zar del Imperio ruso e informar sobre la situación del Nuevo Mundo a la patria. Sin embargo, todos los que regresan con la flota saben la verdad. Que el virrey Eugene, quien había sido prácticamente exiliado, está tomando una decisión política. Ni siquiera había recibido una orden especial de regreso desde la patria. Además, la situación en el Nuevo Mundo sigue siendo precaria, con Rusia involucrada en la guerra anglo-americana. Pero Eugene decidió regresar. Probablemente planea hacer algún movimiento decisivo en su patria. Finalmente es hora de partir, Su Excelencia. De repente, de Sykes se acercó a Eugene, que estaba de pie en el puerto de Miami. Junto a Eugene se encontraban Marie y Pauline, Junot y Laure, Hippolyte y otros confidentes clave. Especialmente Marie y Pauline tenían un ligero rubor en sus rostros, lo que sugería que habían pasado una noche espléndida ayer. Sin embargo, Eugene, quien también había pasado una noche ardiente, solo miraba a de Sykes con frialdad. Para que este regreso no signifique abandonar el Nuevo Mundo, el papel de Sykes es el más importante. De Sykes, ¿recuerdas lo que debes hacer? Lo sé. Proteger Miami para asegurar la ruta de comunicación con Europa, proteger Pensacola para mantener el intercambio entre Florida y Luisiana, y proteger Nueva Orleans para mantener la hegemonía en el área del río Mississippi. Sí, no hay necesidad de forzar la expansión hacia las grandes llanuras de Luisiana. Al final, los nativos serán desplazados por la presión demográfica. Por supuesto, hay otras variables. La expansión de España, que ocupa el sur de California. La presión de Rusia, que ha comenzado a ocupar el noroeste de Canadá. La ambición de Estados Unidos, que en la historia original se convertiría en dueño de Luisiana. Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas, Eugene decidió que ahora debe regresar a Europa. Porque la situación política europea ha comenzado a cambiar peligrosamente, con Rusia como variable central. Además, incluso en la historia original, 1806 también fue un punto de inflexión histórico. Nuevamente, la mirada de Eugene se dirigió hacia el elegante noble de rostro moreno que estaba de pie junto a de Sykes. Lescure, como sabes, tu tarea es asistir a de Sykes. El virrey interino y supervisor general de asuntos internos, el marqués de Lescure, sonrió levemente. Yo. Por supuesto. Pensar que soy responsable de esta enorme Nueva Francia casi me mata de presión. Ja, ja. Corrige esa forma de hablar. Ah, entendido, yo. Eugene sonrió amargamente mientras observaba a Lescure, quien aparentemente se había relajado y hablaba con acento rígido. Al parecer, incluso aunque volvieran a verse, la forma de hablar de Lescure no cambiaría fácilmente. Sin embargo, Eugene todavía tiene a alguien más a quien debe confiar sus asuntos pendientes. Tío Lucien. Lucien, que estaba de pie con una pierna cruzada con actitud desafiante, miró de reojo a Eugene y respondió. Para haberme llamado hasta aquí, debes tener algo especial que decir, ¿no? Ya que va a quedarse en el Nuevo Mundo, trabaje con el embajador Lafayette. Para que Estados Unidos siga luchando contra Inglaterra durante mucho tiempo. Me encomiendas una tarea muy difícil antes de irte. No me esforzaré especialmente. Sin embargo,
Lucien chasqueó la lengua y miró fijamente a Eugene. ¿Bastará con no esforzarme especialmente por la paz? Lucien, quien una vez fue ministro del Interior y presidente de la Cámara Baja del gobierno consular francés. Puede que no tenga el talento para crear el escenario político internacional por sí mismo, pero sabe interpretarlo. Estados Unidos e Inglaterra no tienen la fuerza para darse un golpe decisivo mutuamente. Por lo tanto, a menos que Francia proporcione un gran apoyo, Estados Unidos no puede derrotar completamente a Inglaterra. Por otro lado, Inglaterra tampoco puede proyectar su fuerza en el Nuevo Mundo a menos que logre una paz completa con Francia. Así que esta guerra durará mucho tiempo si se deja sola. Es diferente de la guerra anglo-americana de la historia original, que terminó con la rendición de Inglaterra, cansada de las guerras con Francia. Eugenia sintió con la cabeza, se dio la vuelta y luego se detuvo. Bien, es hora de partir. Ah. De repente, Eugene desenvainó su sable de la cintura. ¡Chan! Cuando todos se sorprendieron por el sable desenvainado repentinamente, Eugene miró a de Sykes. No estoy acostumbrado a la espada, pero supongo que es necesaria para la concesión de un título. ¿Su excelencia? Arrodíllate, de Sykes. Eugene le dijo a de Sykes, quien se apresuraba torpemente porque no había sido informado previamente. Te nombro duque de Pensacola. De Sykes tembló. Nunca había visto directamente el imperio que se había establecido después de dejar la patria. Además, dicen que los títulos del nuevo imperio son vitalicios y no hereditarios. Además, si Eugene regresa y Napoleón rechaza su recomendación, todo sería en vano. Sin embargo, el título de duque es significativo para alguien que vivió en la época de la monarquía. Además, ser nombrado duque de Pensacola, que es prácticamente la capital de Nueva Francia, tiene un profundo significado. Significa que Eugene ha confirmado a de Sykes como su representante. De Sykes inclinó la cabeza ante su señor, quien confiaba en él y le confiaba todo lo que había logrado. Protegeré ese título hasta que regrese. Eugene sonrió y subió al barco. ¡Puuu! El barco de vapor Nautilus, que acompañaba a la flota, hizo sonar su sirena fuertemente sobre el mar. En las aguas frente a La Habana, la capital de la isla de Cuba, Cisneros recibió a Eugene calurosamente. 21 navíos de línea, una escala que solo se vería en la patria española cuando se prepara una gran expedición. Ja ja ja. El número que acaba de mencionar Cisneros incluye la flota de línea española del Caribe. SHHH, SHHH, SHHH. El buque insignia de la flota española de línea, el Neptuno, maniobró sus velas rápidamente y giró sobre el mar. Eugene se sentó en la cubierta del Neptuno, observando el puerto de Cuba. Antes de regresar, en lugar de dirigirse directamente a Martinica o al Atlántico, deliberadamente había hecho escala aquí. De todos modos, actualmente Inglaterra está implementando un bloqueo del Atlántico bajo el pretexto de la guerra anglo-americana. Naturalmente, es obvio que intentarían impedir por todos los medios el regreso del máximo responsable de Nueva Francia, Eugene. Por eso, Eugene decidió utilizar la fuerza naval española para un avance frontal. Después de examinar silenciosamente el estado de preparación de la flota española, Eugene se volvió hacia el almirante Baltasar de Cisneros. El comandante en jefe que dirige la flota de nuestro lado es Nicolás Surcouf. Habrás oído hablar de él, ¿verdad, almirante Cisneros? Por supuesto. ¿No es el capitán que destacó brillantemente en la batalla naval de Alejandría frente a las costas de Egipto? Aunque no sé qué tal sea como almirante. Por eso te necesito. Eugene sonrió y lanzó una propuesta sorprendente. Para romper el bloqueo inglés y atacar Jamaica. Cisneros parpadeó por un momento y preguntó. ¿Qué acaba de decir? Dije que atacaremos Jamaica. Está justo debajo de Cuba, ¿no? No debería ser una isla desconocida. Atacar ese lugar no es simplemente romper un bloqueo marítimo y dirigirse a Europa. Cisneros, asombrado, gritó casi chillando. Significa entrar en guerra con Inglaterra. Cuando Eugene envió un mensajero solicitando reunirse en Cuba, Cisneros estaba preparado hasta cierto punto. Se trataba de romper la flota inglesa que actualmente implementaba un bloqueo naval. Pensó que, aunque fuera una batalla naval, no sería imposible con una flota de línea de 21 barcos para un simple avance.
Pero, sorprendentemente, el virrey que debía regresar a casa estaba proponiendo otra guerra. Eugene se encogió de hombros ligeramente y dijo: bueno, también he luchado contra la flota inglesa, y no es un oponente fácil. Una persona que sabe eso también quiere librar una batalla naval contra Inglaterra en el mar. Además, incluso si ganan la batalla y entran en la isla, habrá una epidemia. Por supuesto que lo sé. Aparte de los problemas diplomáticos, no hay posibilidad de ganar en una batalla real. Entonces, ¿por qué luchar? De repente, Eugene torció la boca y dijo: por lo tanto, si nos dirigimos a Jamaica, ¿no es lógico que la flota inglesa acuda en masa? Jamaica, una isla inglesa en medio del Caribe. Una base que fue llamada la Daga de Inglaterra contra el imperio colonial español, cuando España todavía era una superpotencia europea. También, al igual que Santo Domingo, genera enormes ganancias con el azúcar o el algodón, pero todo esto se lograba a través de esclavos negros. Recientemente, con la prohibición del comercio de esclavos, Jamaica también ha caído en el caos. Si las flotas de línea francesa y española marchan hacia esta Jamaica, ¿cómo reaccionaría Inglaterra? Convocaría toda la fuerza naval que estaba realizando el bloqueo marítimo hacia Jamaica. Naturalmente, el bloqueo marítimo se levantaría. Cisneros parpadeó y dijo: así que planea atraer a toda la flota inglesa hacia Jamaica. Exacto, almirante Cisneros. ¿Eso significa que España realmente no tiene que luchar? Eugene miró a Cisneros y sonrió. Por eso necesito un almirante experimentado. Para presionar al enemigo, mantenerlo a raya, pero evitar que se llegue a una situación de combate real. En realidad, es una propuesta irresponsable. Eugene también sabe, por haber luchado en muchas guerras, que cuando los ejércitos están cerca uno del otro, el enfrentamiento ocurre fácilmente. No es muy diferente en una batalla naval. ¿Y una gran flota armada irrumpiendo en la colonia más importante? Por sí solo, Inglaterra podría considerarlo una declaración de guerra. Además, no hay ley que impida a Sidney hacer lo que Eugene ha hecho, utilizando la diferencia de tiempo entre el nuevo y el viejo mundo. Por ejemplo, iniciar el combate primero y luego culpar al oponente. Ocultando estas intenciones y sonriendo, Eugene recibió una objeción práctica del almirante Cisneros. Aún así, no hay garantía de que pueda escapar a través del cerco. De eso se encargará la flota francesa. Si su excelencia es capturado, no será mi responsabilidad. Pero si la archiduquesa es capturada, mi cabeza realmente rodará. En ese momento, Marie Therese, quien seguía sonriendo con las mejillas sonrojadas detrás de Eugene, dijo con firmeza: almirante, entonces le ordeno como presunta heredera al trono español. Siga a la petición del virrey Eugene Bonaparte, mi esposo. Esposo. No dijo prometido. Ante este ambiente inquietante, cuando Cisneros estaba a punto de poner los ojos en blanco, de repente, el ayudante principal Hipólite se echó a reír y dio palmadas en el hombro del almirante. No se preocupe, almirante Cisneros. Nuestro virrey nunca ha perdido en una apuesta. Ja, ja, ja. Cisneros frunció el ceño. No le gusta que un hombre mucho más joven actúe con tanta arrogancia. Sin embargo, Cisneros también ha visto cómo el superior de Hipólite, el joven de 24 años Eugene, ha logrado resultados sorprendentes en el Nuevo Mundo. ¿Y si Marie Therese realmente llega a ceñir la corona española, qué pasará con Eugene? Todas estas posesiones españolas del Nuevo Mundo podrían caer a los pies de Eugene. No tengo opción. No puedo negarme en esta situación. Pero después de su regreso, no me olvide. Mirando a Cisneros, quien hacía esta advertencia nuevamente, Eugene sonrió. Por supuesto, almirante. Con esto, la operación de regreso a atacar en el este para asegurar el oeste de Eugene se puso en marcha. O más bien, por su posición geográfica, sería atacar en el oeste para asegurar el este. En el este, en la base de Bermudas, un almirante se levantó de golpe al escuchar el ruido proveniente del oeste, del Caribe. ¿Qué? ¿Hacia dónde va la flota de Nueva Francia? El vicealmirante de la flota de apoyo de Bermudas, Hardy, sosteniendo el informe que acababa de llegar, informó. Se dirige hacia Jamaica ahora. ¿Qué tonterías son estas? Por lógica, debería dirigirse directamente a Martinica o subir por la costa este de Estados Unidos.
Bueno, según los informes de los espías, parece que realmente están atacando Jamaica. Hardy frunció el ceño y ladeó la cabeza. Quizás Eugene Freyschutz no tiene intención de regresar. A principios del siglo XIX, un espía es alguien que ve con sus ojos y transmite escribiendo cartas. Es imposible informar en tiempo real. Por lo tanto, por más que se utilicen espías, un comandante no debe aceptar esa información al pie de la letra. Sidney, quien había servido como agregado militar en la embajada rusa, negó con la cabeza. Eso es imposible. Europa está al borde de la guerra ahora. Es una época de cambios drásticos, desde Londres hasta San Petersburgo, en vísperas de la guerra. No hay forma de que ese cazador furtivo se pierda un momento como este. Usted mismo hizo que capturaran la carta secreta, almirante. Me pregunto si no es una estrategia demasiado enrevesada. Es una estratagema que solo funciona contra un gran estratega que incluye incluso a Rusia en su visión. En fin. Así que Sidney había filtrado deliberadamente la conspiración de asesinato rusa. Aunque era algo que la patria manejaría de todos modos, propuso el asesinato del zar por dos razones. Una es que para llevar la guerra anglo-americana a un escenario más favorable, necesitaban expulsar a Rusia del campo de batalla. Pero la otra era para atraer a Eugene. Sidney se detuvo mientras repasaba la conspiración que había tramado hasta ahora. Espera. ¿No estará intentando usar el método de la expedición a Oriente? Sidney, que había participado a medias en la expedición a Egipto en el pasado, recuerda. ¿Qué elección hizo Eugene cuando la ruta marítima fue bloqueada? Ocupó la región de Levante, y continuó derrocando al gobierno del Imperio Otomano para regresar por una ruta alternativa. ¿Qué pasaría si Eugene, con su ruta de regreso bloqueada, decidiera conquistar todas las colonias británicas? ¿Y si no se detuviera allí y decidiera ayudar a Estados Unidos a expulsar a Inglaterra del Nuevo Mundo? Esto podría ser realmente una situación en la que está embarcándose seriamente en una expedición. Sidney saltó de su asiento. Sí, es perfectamente posible para el loco estratega Eugene Freyschutz. Toda la flota, dirección Jamaica a toda velocidad. Debemos capturarlo temprano. Debido a un completo malentendido, la flota de Bermudas comandada por Sidney Smith zarpó para capturar la flota de línea de Eugene que se dirigía a Jamaica. Capítulo 368. Jamaica, una colonia británica desde el año 1655. Los famosos piratas ingleses prosperaron justo aquí, en Port Royal de Jamaica. Jeje. Eugene observaba la isla de Jamaica desde el barco, al sur de Cuba. En la historia original, sería un lugar conocido por la música reggae. Pero ahora es famoso por ser un centro de producción de plantaciones de caña de azúcar con esclavos y la base principal de los famosos piratas del Caribe. Lo irónico es que quien habla ahora es un pirata francés del Caribe. Eugene se volvió hacia Robert Surcouf, quien hasta hace poco saqueaba islas británicas. Es curioso que no haya visto piratas por esta zona desde que llegamos. ¿Es verdad eso? Es porque los atrapamos a todos. Con la Marina Oficial Británica, hay que evitar el enfrentamiento inmediatamente, pero los piratas no son nada. Entonces, ¿qué pasaría si estallara un combate ahora? A bordo del navío de línea Conquistador, demasiado equipado para ser un barco pirata, Robert se echó a reír. ¿Intentamos una navegación intimidatoria? ¿Su excelencia? A lo lejos, se pueden ver un total de 20 navíos de línea, 10 fragatas y 15 bergantines acercándose. La flota existente del Caribe de Edward Berry. La flota estacionada en Bermudas que protegía la base de la isla de Bermudas. La flota canadiense estacionada que atacaba a Estados Unidos desde Halifax. Incluso la flota atlántica de Sidney Smith, que había venido como flota de apoyo del Atlántico y estaba implementando el bloqueo continental. Por supuesto, en términos de números, la flota de Nelson que combatió frente a las costas de Alejandría era más numerosa y espléndida. Sin embargo, a diferencia del Mediterráneo, que es el patio trasero de Europa, el Caribe está muy lejos incluso de Inglaterra. Además, el gobierno británico tiene más interés en el Océano Índico que en el Atlántico. Por lo tanto, la flota británica que se ha congregado frente a las costas de Jamaica representa casi toda la fuerza del Atlántico. Parece una respuesta exagerada, pero es inevitable.
De este lado, la flota franco-española tiene 21 navíos de línea. La flota de Robert, pirata encubierto, tiene 2 navíos de línea y 15 fragatas. Además, se han reunido 3 barcos de vapor. Mientras observaba esta flota, que representa toda la fuerza naval de Francia y Nueva España, Eugene sonrió. Me gustaría probar una nueva táctica. De todos modos, es inevitable que luchemos contra Inglaterra. Si me lo permite, volaré la cabeza de Sidney de un solo golpe. ¿Y si acabo en el fondo del mar? Sidney no es alguien con quien bajar la guardia. Habla considerándolo un oponente del nivel de Nelson. Ante esto, incluso el siempre confiado Robert vaciló por un momento. Hasta ahora, Robert nunca se había enfrentado directamente a Sidney. Pero, ¿qué pasaría si fuera un almirante del nivel de Nelson? Robert recuerda la batalla naval que tuvo lugar frente a las costas de Malta antes de la batalla de Alejandría. Recordando la flota del Mediterráneo que fue completamente derrotada entonces, Robert torció la boca. Aún así, morir juntos es posible, Su Excelencia. Por supuesto, esta táctica también fue la estrategia secreta que Eugene usó contra Nelson. Pero si usara ese método aquí, Eugene nunca podría regresar a Europa. Porque se reunirían las fuerzas de la Royal Navy británica de todo el mundo, unos 200 navíos de línea. Eugene sonrió en silencio y levantó el telescopio hacia el noreste. Eso será tarea de la Marina estadounidense, no nuestra. En ese momento, entre el horizonte y las islas, apareció otra flota. ¡Swoosh! Robert rápidamente levantó su telescopio y lanzó un grito de alegría. Realmente han venido. La bandera de las barras y estrellas ondea al viento. Ha aparecido la flota atlántica estadounidense. Aunque todavía no tiene ni un solo navío de línea, se vislumbran barcos enormes para ser fragatas. Especialmente notable es el barco que visitó Pensacola, el US Constitution. Eugene bajó el telescopio y asintió. Debe ser el almirante John Rodgers. Aunque el almirante solo observa. ¿Qué harás, Robert? Jejeje. A un marinero que no quiere luchar hay que conducirlo a un entorno donde no tenga más remedio que hacerlo. Observad. ¿Qué vas a hacer? Es peligroso que el Horus se acerque a la flota británica, sería una señal de combate. Además, los británicos considerarán al conquistador como parte de la flota francesa. Sin embargo, Robert Surcouf se echó a reír y tomó personalmente una bandera. Os mostraré que hay otra manera. Muchachos, mostrémosle al virrey nuestras habilidades. En la cubierta del conquistador, los marineros comenzaron a moverse apresuradamente. SHH, SHH, SHH. Mueven las complicadas velas, ajustan las cuerdas y aprovechan el viento. Observan la dirección de las corrientes marinas a través de los peces, y luego, con un grito, reajustan las velas. Es la forma en que un barco de vela, sin motor ni remos, se mueve en el mar. Chirrido. Cuando de repente vio que el barco estadounidense se acercaba rápidamente, Eugene levantó las cejas. ¿Vamos a atacar a la flota estadounidense? De todos modos, todas las fragatas de nuestra flota son barcos corsarios, comúnmente conocidos como piratas. Entonces, ¿qué importa si es Estados Unidos o Inglaterra? ¿Y si los estadounidenses abren fuego? Robert se rió y levantó su telescopio. Eso es exactamente lo que busco. Mover el barco es tarea de los navegantes y marineros. Entonces, ¿cuál es el trabajo del capitán? Responder urgentemente a los cambios en la situación. Por ejemplo, situaciones inesperadas como cuando un artillero nervioso del US Constitution accidentalmente enciende un cañón. ¡Bum! Mientras veía el proyectil pasar a cierta distancia de la proa del barco, Robert dijo audazmente. Mirad. El combate lo ha iniciado primero la flota estadounidense. Ja ja ja. Así, en abril de 1806, comenzó repentinamente la batalla naval de Jamaica. En este momento, hay un hombre en el Caribe que está más feliz que nadie. Bien. Finalmente, Eugene Freyschutz ha caído en mis manos. Mientras Sidney gritaba con júbilo a bordo de su buque insignia, el HMS Theseus, el vicealmirante Hardy lo reprendió. Todavía no ha caído en nuestras manos, almirante. Hardy, tú nunca fuiste un subordinado amado bajo el mando del almirante Nelson, ¿verdad? ¿Acaso solo repetiré lo que el almirante oirá del Lord del almirantazgo? Además, ¿qué hará con ese barco que parece ser un barco de vapor?
De repente, Sidney desvió la mirada. En el mar, con la isla de Jamaica a la vista. Se ha reunido una fuerza masiva, con casi 40 navíos de línea entre ambos bandos. Y la flota estadounidense que intervino repentinamente ha desatado un tiroteo, iniciando el combate. Por supuesto, viendo que atacan a barcos piratas sin bandera, presuntamente corsarios franceses, parece que no saben quién es el enemigo. Pero en este mar, la flota con mejores habilidades de navegación es la británica. Sin embargo, hay algo que lo inquieta. Un barco envuelto en acero, sin velas, que ocasionalmente emite humo. El nuevo buque del gobierno de Nueva Francia, presumiblemente equipado con un motor de vapor. Sidney realmente vio este barco por primera vez cuando se encontró con la flota corsaria de Robert, y ahora ese barco es visible. Es el Nautilus. No sé si es un barco de vapor, de carbón o simplemente un barco con una chimenea falsa, pero de todos modos es lento. Solo es amenazante cuando no hay viento. Sidney despreció ligeramente al Nautilus y levantó su bastón de mando. Ahora, carga en formación de línea. La orden de Sidney se transmitió a toda la flota mediante señales de bandera desde la proa. Swoosh, swoosh, swoosh. Estrictamente hablando, Sidney no es el oficial superior de mayor rango de la flota combinada del Atlántico británico. Pero los almirantes británicos designados al Atlántico, aunque diferían en muchas cosas, estaban de acuerdo en una. Que el virrey de Nueva Francia, Eugene Bonaparte, era la mayor amenaza para Inglaterra. Y hoy ha llegado la oportunidad de capturarlo. Esa es la razón por la que incluso el almirante Berry sigue las órdenes de Sidney. ¿Están listas las baterías costeras? Probablemente lo estén. Pero depende de cuán diligente sea el gobernador de Jamaica. Entonces, confiando en la suerte, haremos que las armadas francesa y estadounidense choquen entre sí. De repente, Sidney exclamó retorciendo su mano. Esta es la maniobra de la flota británica, la más poderosa del mundo. Como si lo hubiera transmitido por radio, la flota se mueve según los gestos de Sidney. Aparte del ejército de tierra, la única flota en el mundo a principios del siglo XIX que puede mostrar tales movimientos es una sola. La British Royal Navy. Por supuesto, la flota no se mueve porque Sidney haga gestos ahora, sino gracias a las señales manuales y de bandera que ha estado enviando continuamente. Además, Inglaterra conoce perfectamente las aguas de esta región. Ahora, Eugene Freyschutz. Caerás en mis manos. Por otro lado, la flota de Nueva Francia apenas ha comenzado a navegar alrededor del Nuevo Mundo. Conocer el mar es similar a conocer dónde están las carreteras en tierra. Aunque los cursos de agua puedan parecer similares, las corrientes marinas son completamente diferentes. Ahora, el famoso HMS Horus de Eugene está a la vista. ¡Bum! Sidney frunció el ceño ante el repentino sonido de cañones. ¿Qué es esto? De repente, junto con el estruendo de un proyectil golpeando el costado del barco, ocurrieron explosiones simultáneas. ¡Bum! 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 Sidney se tambaleó momentáneamente por las violentas explosiones y se agarró a la barandilla. Esta situación no es familiar incluso para Sidney, un veterano en batallas navales. Pero Hardy, que había luchado contra Eugene en Alejandría, era diferente. Pálido como la cera, Hardy gritó. Son proyectiles explosivos, almirante. Los nuevos proyectiles franceses no estaban solo en la patria, y únicamente para el ejército de tierra. Parece que también los producen en el Nuevo Mundo. Además, recuerdo haber visto proyectiles similares en Alejandría. Sidney frunció el ceño y resopló. De todos modos, incluso con nuevos proyectiles, solo son efectivos si aciertan. Pero a ojos de Sidney, la flota de Nueva Francia no está mostrando movimientos muy hábiles. La flota aliada española, quizás sorprendida por el repentino tiroteo, no se mueve en absoluto. En cambio, ahora que hay una situación de combate, nadie podría protestar si capturan al virrey de Nueva Francia. A pesar de todo, no funcionará contra nuestra marina de élite. Además, esto es en realidad algo bueno. ¿Eh? En ese momento, Sidney vio una escena extraña. ¡Puh! A lo lejos, se ve un barco emitiendo humo. Es el barco de vapor, el Nautilus. Pero su dirección es extraña. En ese instante, Sidney arrojó su telescopio y gritó.
¿Por qué aparece el Nautilus desde allí? De alguna manera, el Nautilus estaba navegando más allá del campo de batalla, a lo largo de la costa noreste. Por supuesto, no solo el Nautilus se está moviendo. Eugene, ¿qué está pasando ahora? En una época en que los barcos de vapor aún son lentos cuando no pueden aprovechar el viento. Por eso, el Nautilus siempre se mueve con al menos 2 veleros. Actualmente, el HMS Horus en el que viaja Eugene, y el Mercury que lo acompaña. Eugene sonrió mirando a Marie, que estaba de pie a su lado. Aunque solo estaba observando desde lejos, estaba orgulloso de que se mantuviera firme sin temblar demasiado durante la situación de combate. Debemos avanzar a toda velocidad. ¿Eh? Todavía estamos en combate. Por eso mismo debemos irnos. Eugene miró hacia atrás. Mientras toda la Marina Británica está luchando aquí. Este fue el plan de Eugene desde el principio. Concentrar las fuerzas francesas, españolas y corsarias en Jamaica. Luego, esperar hasta que Inglaterra trajera la mayor cantidad de flotas posible. Después, solicitar ayuda a Estados Unidos para formar un bloqueo. Finalmente, crear una situación de combate, sembrar el caos en las aguas y escapar. Sin embargo, hay un problema con esto. Mirando a los navíos de línea confundidos en medio del fuego cruzado, Marie frunció el ceño. ¿No se considerará esto una declaración de guerra? No importa. De todos modos, cuando tú y yo regresemos a Europa, habrá guerra. ¿Qué? Eugene miró a Marie y se encogió de hombros. Nuestro regreso tiene ese significado, Marie. Pero, de todos modos, mi padre ya estará preparándose para la guerra. Durante todo este tiempo, Eugene ha estado evitando confrontar directamente a Inglaterra. Pero ahora es 1806, han pasado 3 años desde el nacimiento del Imperio francés. A estas alturas, Napoleón estará irritado con la inquebrantable Inglaterra. Por otro lado, Pitt seguramente sentirá terror ante la creciente Francia. En una era donde Europa gobierna el mundo, las dos grandes potencias europeas están a punto de chocar. Eugene desvió la mirada. A lo lejos, se ve al buque insignia de Sydney, el Theseus, tratando de escapar de alguna manera, pero siendo atrapado por Robert. Eugene se quitó ligeramente el sombrero y lo hizo girar en señal de saludo. Bien, Sydney y Smith. Nos veremos la próxima vez en el Atlántico, rumbo a Europa. Abril de 1806. Nueva Francia y Gran Bretaña finalmente entraron en estado de combate en Jamaica. Mientras tanto, Eugene y Marie partieron secretamente hacia el Atlántico. Tal como lo había hecho Napoleón en la historia original cuando abandonó Egipto. Capítulo 369. En el siglo XIX, los 5 océanos estaban convirtiéndose esencialmente en mares británicos. Desde la Guerra de los 7 Años, lo mismo ocurre con el Caribe. En la ruta que va del Caribe al Atlántico, hay islas que se extienden como un archipiélago que bloquea repentinamente el paso. En la historia original futura, se conoce como las Islas Bahamas, famosas por ser paraísos fiscales. Después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, también fueron refugio de los realistas, al igual que Canadá. Es un lugar cuya principal industria es la agricultura mediante esclavos, por lo que también está sufriendo por la reciente prohibición del comercio de esclavos. El comandante en jefe de la Guardia Virreinal, Junot, que parecía sufrir de mareo, frunció ligeramente el ceño y preguntó. ¿Eso a pesar de que Florida, Santo Domingo y Martinica son nuestros territorios? No es solo la fuerza naval británica, sino que también es importante que controlan puntos estratégicos. Jamaica, Puerto Rico y esas Islas Bahamas. Entonces aquello es territorio británico, pero ¿podemos pasar por ahí? Eugene, sentado tranquilamente en la cubierta, respondió. Bueno, todas las flotas que deberían proteger esta área están clavadas en Jamaica. Al suroeste de Florida, al noroeste de Cuba, se extiende una zona paralela de numerosas islas. Acechan al menos 700 islas estimadas y más de 2,400 arrecifes de coral. Si nos encontráramos con la flota británica aquí, sería absolutamente difícil escapar. Esta es la razón por la que Eugene atrajo deliberadamente a la flota británica hacia Jamaica. Junot miró el mapa colocado en un escritorio portátil en la cubierta y preguntó. Entonces, en nuestro camino haremos escala en esa isla de Bahamas, o mejor dicho, en Nueva Providencia.
Aunque todos los navíos de línea estén en Jamaica al oeste, no debemos subestimar a los marines británicos. Las tropas a bordo de nuestro Nautilus, el Horus y el Mercury apenas suman 1000 hombres. ¿No necesitamos hacer un reabastecimiento? Eugene negó con la cabeza y observó a Nicolás, que vigilaba atentamente desde la cubierta. Hay un lugar que ahora debe estar completamente vacío. Podemos apuntar allí. Justo cuando Nicolás Surkoff estaba a punto de hacer una señal para detenerse, ¡bum! 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 Resonaron sonidos de cañonazos desde Nueva Providencia, el centro de las Islas Bahamas. Probablemente las baterías costeras estaban respondiendo con urgencia. Sin embargo, los disparos solo caían lejos en el mar, sin alcanzar ni al Horus, ni al Mercury, ni siquiera al más lento Nautilus. Junot, que aunque no era un experto naval sí lo era en artillería, sonrió levemente. Disparos inútiles. Si mal no recuerdo, las carronadas inglesas tienen un alcance corto. Supongo que es una advertencia para que no nos acerquemos. Por alguna razón, eso me da más ganas de acercarme. ¿Eh? De repente, Junot miró hacia atrás y ladeó la cabeza. Había vislumbrado una extraña sombra en el horizonte. En efecto, Nicolás Surkoff, tras recibir un informe del navegante, corrió apresuradamente hacia Eugene. Su Excelencia. Ha aparecido una flota enemiga detrás de nosotros. Para entonces, Eugene ya estaba observando la flota británica que había aparecido en las aguas traseras. En realidad, el número es tan pequeño que casi parece un destacamento más que una flota. Pero estaba claro que venían persiguiéndolos a toda velocidad desde atrás. Eugene esbozó una sonrisa amarga. Sydney es realmente persistente. ¿Qué haremos? Vamos al plan B. En un instante, Eugene señaló una zona marcada como un triángulo en el mapa. Si no nos perseguían, planeaba continuar normalmente, pero esta vez no tenemos más remedio que apostar. De repente, Hippolyte, que miraba el mapa, interrumpió sutilmente. ¿Qué tal si subimos a Charleston ahora? Pedir ayuda a Estados Unidos. Hippolyte, ¿no confías en mí? No, Su Excelencia. Honestamente, aunque seas bueno en batallas navales, no eres un experto en el mar. Eugene sonrió levemente y volvió a sentarse con calma. Antes de eso, soy un jugador que nunca ha perdido en una apuesta. A diferencia de la actitud relajada de Eugene, los marineros de la flota de regreso de Nueva Francia estaban muy tensos. La operación que Eugene había denominado Plan B. Una ruta que nunca habría elegido si el enemigo no los persiguiera. Pero si la flota británica los persigue, es un camino inevitable. Con un gesto de Nicolás, las velas del Horus cambiaron de dirección. Swoosh. Rumbo oeste, en línea recta. En este momento, Sydney lo apostó todo por una sola jugada. Debemos capturarlo. Desplegad todas las velas. El mayor problema es que ha abandonado su flota. Frente a las costas de Jamaica, Sydney reunió a toda la flota británica del Nuevo Mundo con el pretexto de salvar la colonia. También logró un éxito diplomático haciendo que Francia abandonara su pretensión de ser piratas y abriera fuego directamente. Además, consiguió que la flota española se involucrara, así que el gobierno británico debería llamar a Sydney y darle una medalla. Después de todo, había conseguido pruebas de que Francia estaba detrás de la guerra anglo-americana y que España también estaba involucrada. Además, cuando el gobierno británico comenzara negociaciones formales, podría proporcionar una excusa diplomática para que España se separara de Francia. De esta manera, la operación de regreso de Eugene es una decisión que conlleva un enorme riesgo diplomático. Sin embargo, Sydney dejó esta buena situación y extrajo su buque insignia y 4 navíos de línea para dirigirse al norte. No debemos permitir que Eugene Bonaparte regrese al continente europeo. Si lo hace, Inglaterra está acabada. Justo cuando Sydney murmuraba apretando los dientes, el vicealmirante Hardy frunció el ceño. ¿No es eso una exageración, almirante? Tú mismo lo viste. A ese virrey conquistando Egipto cuando todavía era un mocoso. Hablando con precisión, lo que vi fue su temeridad al matar al almirante Nelson en combate cuerpo a cuerpo. La conquista de Egipto por tierra la vi en los periódicos. Pero, de todos modos, ¿no era un ejército europeizado? Eugene ciertamente ha logrado hazañas sorprendentes hasta ahora.
Lideró la conquista de Egipto, cambió el Imperio Otomano por un régimen pro-francés, y mató a numerosos comandantes en el campo de batalla, incluido Suvorov. Además, al cruzar al Nuevo Mundo, expandió dramáticamente las colonias francesas, que eran nominales, bajo un sistema feudal. Aunque todavía no ha avanzado hasta las grandes llanuras de Luisiana o las montañas rocosas, es solo cuestión de tiempo. ¿Y qué hay de sus asuntos internos? Aumentó dramáticamente la población de Nueva Francia de apenas 50,000 a 400,000, y en línea con este crecimiento poblacional, puso bajo su control directo toda la zona del río Mississippi. Sobre todo, durante el período de relaciones amistosas con Inglaterra, importó máquinas de vapor y herramientas mecánicas, y bajo la dirección de DuPont y Brunel, creó el consorcio de Awarnais de Nueva Francia. Más importante aún, ha abrazado activamente a los nativos americanos, utilizándolos como recursos militares. Desde que comenzó la guerra anglo-americana, no hay fuerza que pueda tocar al gobierno colonial de Nueva Francia. Pero visto desde el exterior, esto es posible gracias al respaldo de Napoleón. Hardy señaló este punto. De todos modos, el problema es Napoleón, el virrey es una figura secundaria. Incluso si regresa a Europa, ¿no sería simplemente un general más? Más bien, el virrey Eugene es más amenazante cuando está en el Nuevo Mundo. Pero Sidney resopló. Entonces, ¿por qué Eugene Freyschutz está tan desesperado por regresar a Europa? ¿No es el Nuevo Mundo un lugar atrasado comparado con Europa? Debe estar aburrido. Además, si regresa sería al menos el hijo del emperador, pero aquí es simplemente el líder de una banda de mendigos. Es lo contrario. Aquí es un rey, pero al volver sería simplemente el hijo adoptivo del emperador. Pero escucha. De repente, Sidney rechinó los dientes mientras miraba la bandera imperial francesa del águila que se veía vagamente a lo lejos. Desde el punto de vista de Inglaterra, es el almirante naval que mató al almirante Nelson quien regresa. Además, significa que aparece un comandante que puede moverse independientemente de Napoleón. ¿No sabes lo aterrador que es esto estratégicamente? En ese momento, Hardy abrió mucho los ojos. Aunque no es del ejército de tierra, Hardy también comprende bien la importancia de las operaciones de diversión. Solo la Marina Británica en el Atlántico, con Edward Berry y Sidney Smith, llevó a cabo una operación de diversión. El bloqueo completo de la costa este de Estados Unidos con un número pequeño también se debe a eso. ¿Qué pasaría si lo mismo ocurriera en el continente europeo? Definitivamente debemos capturarlo. Velas al máximo. En ese momento. Debemos detenernos, vicealmirante. El capitán Thomas Louis del Minotaur, un navío de línea que acompañaba por babor, gritó. Sidney frunció el ceño mientras veía al Minotaur frenando repentinamente. Si se apresuraban un poco más podrían alcanzarlos, ¿por qué parar? ¿Qué estás haciendo, Louis? ¿Quieres que te arroje al Atlántico? Almirante, recobra el sentido. Mire dónde está el mar frente a nosotros. ¿Qué tonterías estás diciendo? En ese momento, Sidney gritó sorprendido. Bajad las velas. Ahora mismo. El buque insignia de Sidney, el Theseus, se detuvo por muy poco. Chirrido. Junto con el sonido de las velas bajando, Sidney miró hacia adelante y abrió los ojos de par en par. Estos locos, están metiéndose en el mar de la muerte. El mar de los sargazos. Un mar mortal donde el viento no sopla y hay muchos arrecifes debido a las características de las corrientes terrestres. Hay una región donde este problema es especialmente grave. La zona triangular que tiene a las Bermudas como vértice. El lugar que en el futuro, en la historia original, se conocería comúnmente como el Triángulo de las Bermudas. Mire allí, el barco. Ante las repentinas palabras del vicealmirante Hardy, Sidney desvió la mirada y soltó una risa hueca. Maldita sea, cuando regrese a la patria, definitivamente debo abogar por el desarrollo de barcos de vapor. A lo lejos, en el mar de la muerte, el barco de vapor Nautilus expulsaba humo. Por supuesto, no es tan simple como parece desde fuera. El viento se ha detenido. Todavía es una era en la que los veleros dominan los océanos. Un marinero es alguien que sabe manejar bien las velas. Cuando el viento se detuvo, todos se alarmaron y entraron en pánico. Junot, que al ser del ejército de tierra no estaba tan consternado como los marineros, miró a su alrededor con el rostro ligeramente pálido y dijo.
Así que este es el mar de la muerte. El viento no sopla, hay muchas algas marinas, y a veces aparecen arrecifes. Dicen que si entras aquí te conviertes completamente en un barco fantasma. ¡Ay! De repente, Junot también se sorprendió y señaló hacia adelante mientras exclamaba. Mira allí. No hay gente en ese barco. Había un velero flotando sin ninguna persona visible a bordo. Es lo que se conoce como un barco fantasma. Probablemente se desvió de su ruta, entró por error en esta zona, se perdió y la tripulación murió. Sin embargo, Eugene instruyó calmadamente a Nicolás. Nicolás, conecta el Horus y el Mercury al Nautilus. Eso nos ralentizará enormemente. Además, es imposible repostar carbón en esta situación. No necesitamos atravesar todo el mar de los Sargazos. No olvides que nuestro país aliado es España, y llevamos a bordo a la heredera de España. Eugene sonrió mientras tomaba la mano de su prometida, Marie, que lo miraba sin inmutarse a su lado. Cambiamos el rumbo hacia el sureste, hacia las Islas Canarias. Nicolás asintió y luego dio instrucciones vigorosamente hacia el Nautilus. Conectad los dos barcos con cuerdas. Y girad las ruedas de timón. El Nautilus expulsó vapor con fuerza. Principios de abril de 1806. El virrey de Nueva Francia, Eugene, atravesó el Triángulo de las Bermudas. Lamentablemente, no fue el primero en el mundo, ya que Colón lo había atravesado en el pasado. Ahora, había llegado el momento de que Eugene regresara a Europa. Capítulo 370. ¿Quién es la fuerza conspirativa más destacada del mundo en el siglo XIX? ¿Francmasones? ¿Rosacruz? ¿Illuminati? No. Ciertamente ninguno de ellos. Fouché está expresando sus opiniones acaloradamente en su despacho del Ministerio de Policía en el Palacio de las Tullerías de París. Fuerza conspirativa. Desde la Revolución Francesa, el grupo considerado como la mayor fuerza conspirativa ha sido los jacobinos. Después de todo, derrocaron a la monarquía francesa, una de las mayores potencias del continente europeo. Si se piensa bien, Fouché, que ha pasado por varias transformaciones y sigue siendo un alto funcionario del actual imperio, podría considerarse un conspirador entre conspiradores. Pero, por supuesto, Fouché no está alardeando de ser un conspirador. Además, su invitado, si se trata de conspiraciones, también tiene bastante reputación. De repente, el exdirector de Francia y primer ministro del Reino de Nápoles, Salicetti, preguntó con indiferencia. ¿No fueron la Orden Rosacruz y los Illuminati grupos que fueron descubiertos y desaparecieron? En cuanto a los francmasones, viendo que Lafayette es su líder en Francia, no parecen una organización particularmente hábil. Los jacobinos serían más destacados. Jeje. Si los jacobinos fueran tan destacados, deberían seguir teniendo el poder en Francia, primer ministro Salicetti. ¿Oh? ¿Entonces son nuestro emperador o el virrey de Nueva Francia? De repente, Fouché golpeó su pecho como si estuviera exasperado. Vamos, ¿por qué fingir ignorancia? Inglaterra, por supuesto. Salicetti miró de reojo el globo terráqueo sobre el escritorio del ministro de Policía. Es una era en la que prácticamente todo el mundo está rodeado por puestos navales ingleses. Sin embargo, mirando solo los territorios visibles, es difícil comprender el verdadero poder de Inglaterra. Solo en el Nuevo Mundo, el territorio nominal más grande es el de España, seguido sorprendentemente por Portugal. En términos estrictos, la Luisiana, el territorio más grande de Nueva Francia, no es territorio nacional francés. Es simplemente una propiedad personal de la prometida de Eugene Bonaparte, el hijo adoptivo del emperador Napoleón. Sin embargo, no se puede comparar con el volumen comercial de Inglaterra, que domina el Océano Índico centrado en la rica India Oriental. Incluso Salicetti, que está básicamente retirado de la política francesa, entiende esto. ¿Ha ocurrido algún otro incidente con Inglaterra? No, el problema ha estallado en Hungría. Conozco ese asunto. De hecho, la razón por la que el virrey Joseph me envió aquí es porque la situación en Hungría se está volviendo grave. Actualmente, el joven imperio francés está dividido en 5 áreas de influencia. La patria, el gobierno general de Egipto, el protectorado de Siria, Nueva Francia en el Nuevo Mundo, y la península italiana. Además, están las repúblicas satélite de Batavia, Antigua Holanda, y Helvetia, Antigua Suiza, pero estos dos países son formalmente independientes.
Sin embargo, la península italiana, excepto los estados pontificios, estaba siendo reorganizada como principados del Imperio francés. La parte sur fue reorganizada desde una república satélite al Reino de Nápoles. Joseph fue nombrado virrey de este país. En la historia original, Joseph Bonaparte sería nombrado rey, pero con Eugene convirtiéndose en virrey del Nuevo Mundo, el sistema administrativo del imperio tomó un rumbo diferente. Esta es la razón por la que Salicetti, que originalmente fue al primer ministro de la República de Lombardía, siguió a Joseph y se convirtió en primer ministro del Reino de Nápoles. El fortalecimiento militar del rey de Hungría, Karl von Habsburg, es muy preocupante. Parece que pronto se enfrentará al Imperio Otomano. De repente, Salicetti, como primer ministro de Nápoles, observando la situación en el este del Mediterráneo, le dijo a Fouché. Karl von Habsburg, el segundo hijo de la casa de los Habsburgo que gobernaba el antiguo Sacro Imperio Romano. También es hermano del emperador Franci, actual rey de Austria. Sin embargo, en términos de habilidades militares, Karl siempre ha sido considerado material para emperador. Y ahora, Karl, que fue forzado a convertirse en rey debido al plan de partición de Hungría, está fortaleciendo su ejército. Esta es la razón por la que Salicetti ha venido urgentemente a París. Podría haber acciones militares repentinas en Hungría. Pero Fouché negó con la cabeza. De nuevo, es por culpa de los ingleses. También por eso hay movimientos subversivos en Rusia. ¿Sabe usted? Incluso la corte sueca podría ser derrocada en cualquier momento. No me digas que Inglaterra está instigando todo esto. Por supuesto que sí. ¿Cómo? De repente, Fouché arrojó los documentos sobre su escritorio y rechinó los dientes. Dinero. El fortalecimiento militar de Hungría, la conspiración de asesinato del emperador ruso, hasta el golpe de Estado sueco. Los financieros y comerciantes ingleses están financiando todo. Como no pueden salirse con la suya en el Nuevo Mundo, están causando problemas en Europa. Aunque parece un asunto que debería preocupar al ministro de Asuntos Exteriores, hay una razón por la que estos informes están en el escritorio de Fouché. Policía secreta, Departamento de Inteligencia, incluso información cooperativa de la Sûreté, la agencia de seguridad directamente bajo el emperador. El ministro de Policía Fouché es el responsable principal de las agencias de inteligencia dentro y fuera de Francia. De hecho, cuando asumió este cargo, Fouché estaba encantado. Porque ambicionaba controlar a los poderosos de Francia atrapándolos en corrupción. Pero ahora, con el cuarto aniversario del Imperio francés a la vuelta de la esquina, el cabello de Fouché se está volviendo blanco. Aunque la guerra no ha comenzado, la guerra de espionaje bajo la superficie no es ninguna broma. Debido a las operaciones llevadas a cabo por los espías del país extranjero Inglaterra, toda Europa está a punto de volverse antifrancesa. ¿Están nuestras repúblicas satélite también en peligro? ¿Suiza y Holanda? No, si habla de Helvetia y Batavia, sí. Planes para derrocar sus gobiernos están en marcha. ¿Incluso España? A la pregunta de Salicetti, Fouché respondió con un rostro notablemente demacrado. Por supuesto. Allí, todos los herederos vinieron a París y murieron. Ya sea la familia real o la nobleza, ¿cómo podrían tener buenos sentimientos hacia Francia? Originalmente era un país donde prevalecía la facción pro-inglesa. Por un momento, Salicetti, mirando a Fouché con ojos compasivos, se levantó. Bueno, ya que estás al tanto, confío en el ministro de Policía. No confíe en mí. Si la marina inglesa ataca Nápoles, la primera defensa tendrá que venir de la marina napolitana. Eso no lo sé, pero al menos me encargaré de las rebeliones internas en Nápoles. Salicetti, que salía apoyándose en su bastón, se detuvo de repente. Por cierto, ¿has oído? Dicen que el virrey Eugene Freyschutz regresará pronto. Esta información era nueva incluso para Fouché, quien abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Cuándo? Parece que no te llevas muy bien con el subdirector de la Sûreté, Jacob Bellier. Me dijo que el general de brigada Tourné, segundo al mando de la guardia personal del virrey, le envió una carta. Que regresará del Nuevo Mundo. Dios mío, ¿por qué no he recibido un informe tan importante? Salicetti miró a Fouché y sonrió enigmáticamente. ¿Por qué? Tu trabajo se reducirá a la mitad. Fouché miró fijamente a Salicetti y respondió secamente. O mi cabeza podría ser cortada por la mitad.
Por supuesto, no es asunto de Salicetti, que se ha retirado del centro de la política francesa. Con la guerra anglo-americana iniciada hace apenas un año, es fácil pensar que Francia ha estado chupando miel. Dios mío, ¿otro enfrentamiento militar? Sin embargo, al menos el establishment militar francés está extremadamente ocupado. Aunque han pasado 4 años desde la fundación del imperio, no ha habido grandes acciones militares directas. Pero las maniobras agresivas, casi acciones militares, están en curso en todo el imperio y sus territorios subordinados. Por ejemplo, como el informe que está frente al jefe de Estado Mayor, Mariscal Jefe Berthier. El mariscal Augereau, que pasaba por el cuartel general, vio esta escena y preguntó. El problema es Hungría, ¿verdad? Jefe de Estado Mayor Berthier. Así es. Ciertamente, el archiduque Friedrich de Galicia y el duque de Bohemia deberían estar conteniéndolo, pero siempre surgen problemas. Bernadotte tuvo un enfrentamiento con el ejército húngaro. Ya sabes que ni Louis Bonaparte ni Friedrich von Salzburg tienen capacidades extraordinarias. Bernadotte hará lo que quiera, y Bernadotte es belicoso. Ante la evaluación fría de Augereau, Berthier respondió con rostro inexpresivo. Si seguimos así, podría ser difícil evitar que el rey húngaro Karl von Habsburgo establezca un segundo imperio Habsburgo. Le estamos dando una excusa. El jefe de Estado Mayor Berthier no puede mirar simplemente los enfrentamientos militares. Ahora debe considerar el estado de movilización militar de todo el imperio francés. Pero desde una perspectiva más amplia, los enfrentamientos militares locales corren el riesgo de ampliarse. Esto significa que la guerra, que se ha evitado para el desarrollo interno del imperio, se está volviendo inevitable. En ese momento, alguien puso su brazo sobre el hombro de Augereau y se rió burlonamente. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros, los 7 mariscales, y lo detenemos? Jeje. Los 7 mariscales. Es decir, los mariscales del imperio, el rango militar más alto, nombrados al revivir el sistema de la antigua monarquía cuando se fundó el imperio francés. En la historia original, inicialmente se nombraron 14 personas como mariscales del imperio. Sin embargo, como muchos de ellos no acumularon méritos o se fueron al Nuevo Mundo, el número de mariscales que Napoleón nombró se redujo a 7. Berthier, Augereau, Massena y Lannes, que estaban en la Francia continental. El gobernador general de Egipto, Hoche, y el comandante estacionado en Constantinopla, Marceau, a cargo de todo el oriente. Y Moreau, prácticamente exiliado en Suiza. Actualmente, estos 7 mariscales son el núcleo del establishment militar en Francia. Si hay alguien con la reputación para enfrentarse a ellos, probablemente sean solo 2 personas en el Nuevo Mundo. Eugène y de Sykes. Berthier frunció el ceño mirando a Massena, quien actualmente ostenta la mayor autoridad militar en Francia. No es un asunto tan simple, mariscal Massena. ¿Por qué no? Yo, Augereau, Lannes, Marceau, Hoche, e incluso Moreau, todos estamos confiados. Hay muchos que querrían enfrentarse al archiduque Karl, no, al rey Karl. Que Francia vuelva a levantar formalmente su ejército significa que estallará la tercera guerra contrarrevolucionaria, no, la guerra contraimperial. Berthier dijo con voz grave. Significa que el tratado de paz de Amiens se convertirá en papel mojado. En definitiva, significa que toda Europa y Francia volverán a luchar. Desde el punto de vista del joven imperio francés, esto no es algo particularmente deseable. La guerra siempre tiene vencedores y vencidos, y nunca hay garantía de victoria, siempre es un asunto peligroso. Pero si estalla una guerra cuando los cimientos aún no están completamente asentados, todo lo logrado hasta ahora podría desvanecerse. Esto es lo que sucedió en la historia original después del fracaso de la campaña rusa. Por lo tanto, sorprendentemente, los miembros del establishment militar del imperio francés no son tan belicosos. Habiendo ascendido desde la condición de simples soldados hasta posiciones que aspiran a nobles títulos, esto es aún más cierto. Sin embargo, hay figuras belicosas, y una de ellas, pasando por allí y escuchando la conversación, resopló e intervino. ¿Por qué los militares nos preocupamos por eso? Eso es algo que deben preocupar a los políticos. Cuando eres uno de los 7 mariscales, también debes preocuparte por la gran estrategia del imperio. Mariscal Lannes. ¿No es eso algo que deberían preocupar el virrey, el gobernador Hoche o el general Moreau? Por cierto, ¿han oído?
Lannes reveló la verdadera razón de su visita al cuartel general mientras silbaba. Dicen que el virrey podría regresar. Vaya. Ante esto, Augereau y Masena, que son amigos cercanos, se miraron entre sí. ¿De verdad? Dicen que ha estallado una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos en el Nuevo Mundo. ¿Ha dado permiso Su Majestad Imperial para que regrese? Si fuera yo, habría comenzado una guerra de conquista en el Nuevo Mundo, poca ambición. El cazador furtivo. Incluso si regresa, con el nacimiento de un hijo biológico, es cuestionable si tendrá un lugar. Berthier, con el ceño fruncido, reflexionó profundamente y luego asintió. Una cosa es segura. El virrey Eugene podría encargarse de Hungría. Pero a diferencia de Berthier, que piensa desde una perspectiva amplia pero solo en términos militares, Augereau y Masena lo vieron de manera diferente. En ese caso, Hoche y Moreau también regresarán. Se avecina una lucha por ver quién es el número uno en el establishment militar. Más que eso, ninguno de los dos ha prestado directamente juramento de lealtad al imperio todavía. Aunque son los 7 mariscales, cada uno es diferente. Especialmente Hoche, que pertenece a la facción del virrey Eugene, y Moreau, que representa a la antigua facción jacobina. Son personas que podrían amenazar el sistema imperial que Napoleón ha establecido en París. Si regresa el virrey Eugene, no habría excusa para impedir que los otros 2 mariscales regresen. De repente, Lannes asintió con una expresión de excitación. Se avecina un gran alboroto. Jeje. Fuera de las ventanas del edificio del cuartel general del ejército francés en la Le de la Cité, el cielo se había oscurecido como si se aproximara una tormenta. El emperador, bebiendo vino en su despacho del palacio de Fontainebleau, desvía la mirada. Majestad, el embajador ruso Danton ha traído otro despacho urgente. Se oye la voz del ministro de Estado, Talleyrand, informando elegantemente mientras inclina la cabeza. Despacho urgente. Sin embargo, desde la perspectiva del emperador, no es en absoluto urgente, sino una noticia predecible. La información sobre agentes secretos británicos siendo enviados repetidamente a San Petersburgo ya se estaba recopilando desde hace tiempo. De repente, el emperador Napoleón chasqueó la lengua hacia Talleyrand. TSK, sería bueno si el embajador inglés transmitiera información con tanto entusiasmo. Si se refiere al embajador británico Barras, parece que ya ha sido sobornado por los ingleses. Entonces, ¿crees que Rusia será derrocada? Curiosamente, el actual embajador francés en Inglaterra es Paul Barras. Originalmente estaba destinado a ser deportado a Florida por estar implicado en el golpe de estado de Pichegru, pero fue olvidado debido a los rápidos cambios en la situación política. Luego, cuando Napoleón ascendió al trono imperial, fue liberado por una amnistía general. Posteriormente, debido a la escasez de personal de alto rango para servir como embajador en Inglaterra, Napoleón lo seleccionó y lo envió. Sin embargo, desde su llegada a Inglaterra, parece haber estado disfrutando de una vida de placeres. En cualquier caso, aunque la embajada en Londres no proporcione información, Napoleón siempre está recibiendo inteligencia. El ministro de Estado Talleyrand asintió. Parece que sí, Majestad. Napoleón volvió a girar su copa de vino y preguntó. Eugene volverá pronto, ¿verdad? Esta vez, Talleyrand no respondió. El virrey Eugene, que había estado prácticamente en el exilio, está regresando. Es un asunto que causará conmoción en la política parisina. Pero parecía que Napoleón no tenía intención de enviarlo de vuelta. De repente, Napoleón miró por la ventana y dijo. Tan pronto como regrese, debemos considerar intervenir en España. Disculpe. Majestad, ¿eso? ¿No vendrá también la heredera española? En ese momento, Napoleón bebió su vino de un trago y sonrió ampliamente. Pondré a España en mis manos y usaré a Eugene para prepararme para la batalla con Inglaterra. 1806, el joven imperio francés que cumple su 4º año. El emperador Napoleón se está preparando para la guerra. Mientras espera el regreso de su hijo, Eugene. Fin del capítulo 370.